Por la sencilla razón de que para mí la escuela austríaca en realidad no es una escuela económica, sino que es una escuela de pensamiento social. Si uno lo circunscribiera o circunscribiera la escuela austríaca solamente a la parte de estudios económicos y fundamentalmente a el punto de la cual se diferencia de todas las demás, que es la teoría del valor, uno podría decir, bueno, sí, eso lo van a encontrar en los escolásticos y en esa línea que vino después, aquí al costado. Pero yo pienso que la escuela austríaca es mucho más que eso y posiblemente por influencia o por influjo fundamentalmente de Hayek, el campo de estudio del pensamiento social se amplió muchísimo dentro de la escuela austríaca. Porque de lo contrario, yo creo que se corre el riesgo de llegar a un grado de sectarismo tal que en realidad cada autor debería ser una escuela. Obviamente, si uno define una escuela de pensamiento como, la existencia de determinados principios comunes para todas las personas que la desarrollan, tiene que uno aceptar que dentro del marco de esos principios comunes seguramente va a haber diferencias entre los distintos autores. Porque de lo contrario, el próximo congreso no va a ser un congreso sobre la escuela austríaca, va a ser un congreso sobre historia económica. Es decir, la escuela austríaca va a pasar a ser una escuela histórica. Es decir, leeremos a Mises y diremos, mire qué bueno lo que Mises escribió, pero el que vino después de Mises, si se apartó en una palabra de lo que Mises dijo, ya no es parte de la escuela austríaca. Si nosotros concebimos en estos términos una escuela de pensamiento, las escuelas de pensamiento, es más, les diría, ni siquiera debería haber una escuela por cada autor, porque si uno piensa que alguien tuvo una idea a los 20 años, y por ese motivo de haber tenido una idea a los 20 años, tiene que mantenerla hasta los 90, en realidad la concepción del ser humano sería muy pobre. Si ustedes toman a Hayek a lo largo de su vida, ha dicho muchas cosas tal vez hasta contradictorias entre sí, su pensamiento evoluciona. Entonces, ni siquiera deberíamos tener una escuela por persona, porque al interior de esa persona también habría diferencias. Yo creo que lo que, para mí, en mi opinión, el hilo conductor de la escuela austríaca es fundamentalmente el individualismo metodológico. Y ese individualismo metodológico ustedes lo encuentran en los autores escoceses, en la línea que siguió, que Hayek describe también, ¿no? Humboldt, Savigny, Maine, el common law, ¿no? Había toda una idea de orden social que Hayek lo encuentra mucho en los que se dedicaban a estudiar el derecho, ¿no? Savigny, bueno, ¿qué es el derecho? Para Savigny el derecho era una esfera alrededor de una persona que la protegía, que protegía su libertad de acción frente a las demás personas, y en este contexto todos los acuerdos terminaban siendo acuerdos individuales. El derecho se elaboraba desde el individuo que actuaba hacia la sociedad y no al revés. Esta idea, que es muy escocesa, tuvo este eje que llegó hasta Menger, y de hecho Menger lo ha rescatado esta parte de la tradición, como también rescató a la otra parte, ¿no? O sea, la escuela escolástica, la teoría del valor. Los precios son determinados por la interacción de las personas, de las valoraciones individuales, y esas valoraciones son subjetivas. Esto que explicaban los escolásticos, que explicaba Cantillon, ¿no? Turgot y Galliani, ¿no? Para Rothbard, los tres fundamentos, los tres pensadores fundamentales que dieron pie a la teoría que después desarrollara Menger, eran justamente Cantillon, Turgot y Galliani, como embriones del marginalismo subjetivista. Y Menger, en realidad en Menger confluyen las dos vertientes, por lo cual me pareció importante, a pesar de que hoy vamos a hablar de otra cosa, hacer esta aclaración de que a veces es un poco estéril hacer esta discusión. No es si Hayek era austríaco o no era austríaco, bueno, austríaco era, pero digo, si se lo puede considerar hoy o no dentro de la Escuela Austríaca de Economía, si tuvo desviaciones o no tuvo desviaciones, o pedir prácticamente
un certificado de pureza para cada uno de los autores. Me parece que eso le hace muy mal a las escuelas de pensamiento, porque precisamente las escuelas de pensamiento se evolucionan a partir de disensos. Si todos estamos de acuerdo, en realidad estamos creando una iglesia, ¿no? Un culto, y me parece que eso es lo más alejado que uno puede estar de una corriente o escuela de pensamiento. ¿Qué es lo que nos dio? Tengan en cuenta que, como les decía, Adam Smith, para hacer la relación con el Río de la Plata, Adam Smith estaba muy presente entre los pensadores y los economistas y los patriotas de esta tierra a principios del siglo XIX. Mandeville también lo estaba, es decir, hay párrafos, Hipólito Vieite les contaba recién, que había sido un aventurero, ¿no? Había sido comerciante, trabajó en las minas del Alto Perú, estuvo en el ejército en Perú persiguiendo la rebelión de Tupac Amaru como soldado a los 19 años, puso una jabonería en Buenos Aires, hizo de todo, y era prácticamente un autodidacta, porque a los 17 años dejó de estudiar y se fue a la aventura, pero al morir tenía en su biblioteca más de 300 libros, que para la época era bastante, y al leer la lista de esos libros uno se encuentra con que tenía una formación bastante rica, que no es tan conocido eso entre los historiadores en Argentina. Pero él dirigió un periódico en Buenos Aires entre 1802 y 1807, que era el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, siguiendo justamente el orden que Adam Smith le daba al desarrollo de la creación de riqueza. Y en ese semanario desarrolló una cantidad de ideas donde uno veía evidentemente el influjo de Adam Smith, pero también de otros autores. Había momentos donde uno podía estar leyendo a Mandeville, ¿no? Cuando él justificaba el lujo y decía que el lujo no era inmoral, y lo explicaba en términos bastante utilitarios, porque decía, bueno, una persona puede ganar mucho dinero y construirse una mansión, y después se puede quebrar y empobrecerse, pero va a haber cientos de personas que habrán trabajado en la construcción de esa mansión y que habrán prestado una cantidad de servicios que van a haber mejorado su nivel de vida. Entonces el lujo, dice, en muchas circunstancias, es precisamente el motor, el ansia de bienestar, es el motor que permite que la sociedad se desarrolle, tal como lo decía Adam Smith, no se desarrolle en forma espontánea, no hay mecanismos de generación artificial de la riqueza. La producción de riqueza es el producto de la interacción libre y voluntaria de las personas. En esto había una fuerte influencia de Adam Smith, de Hume, a quien también mencionaba, y los presupuestos de esta vertiente escocesa son bien conocidos, ¿no? La búsqueda del propio interés. Recuerdan a Adam Smith diciendo no es de la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que tenemos esos bienes, sino de su egoísmo, porque cada uno quiere una cosa, le ofrece al otro lo que él quiere a cambio, y por este mecanismo se realizan los intercambios humanos, y el propio interés es el motor de todo el desarrollo de la sociedad. La idea del conocimiento limitado y disperso, esto está muy presente en los autores escoceses, la idea de que los recursos son escasos. Piensen ustedes que la escuela escocesa debería haber sido una escuela terriblemente pesimista, ¿no? Porque ellos aceptaban, el hombre tiene conocimiento limitado, los recursos son escasos, todo lo que el hombre necesita lo tiene que producir por sí mismo, o sea, era un panorama bastante desconsolador, y sin embargo ellos lo tomaban como el punto de partida del desarrollo de la sociedad, es decir, aceptaban la naturaleza humana tal como es, y sobre esa base explicaban a través del orden espontáneo cómo la sociedad, la gente terminaba logrando todo aquello que buscaba, ¿no?